Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presenta Escuela de Formación en la Fe y Santidad. Queridos hermanos, comencemos esta clase que versará sobre la Santísima Trinidad, rezando la oración que Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El tema de esta clase, como decía, es la Santísima Trinidad, Dios uno y trino. Antes de comenzar, definamos qué es lo que vamos a estudiar. Y lo que vamos a estudiar es, en primer lugar, ciertos conceptos fundamentales. Luego veremos qué nos dice la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sobre la Trinidad. Luego vamos a ver qué sabemos o qué conocemos sobre la Trinidad en la tradición. La tradición viene desde antiguo. La tradición se forma, recordarán ustedes, una vez que el Señor asciende a los cielos, queda el Espíritu Santo conduciendo al pueblo de Dios, y ese pueblo de Dios comienza a formar su fe. Y comienza este proceso de trasladar, de comunicar el gozo de la experiencia con el Señor de boca en boca o a veces de manera escrita. De ahí es de donde sale la palabra querigma, que es la transmisión o tradición de ese recuerdo gozoso, extraordinario, de persona a persona, sobre la experiencia con Jesús. La tradición, recordarán ustedes también, es una de las fuentes de nuestra fe, que es la Sagrada Escritura, la tradición y el magisterio. En la tradición vamos a ponerle mucha atención y vamos a dedicarle un buen tiempo a un personaje que se llama Arrio. Vamos a ver también qué nos dice la teología con respecto a la Trinidad y nos vamos a centrar en San Agustín y en San Pablo II. Finalmente, vamos a ver qué efecto tiene la Santísima Trinidad en nosotros. Conceptos fundamentales, es decir, lo que decíamos que hay que... Para formarnos una buena idea sobre la Trinidad hay que tener claros ciertos conceptos. En primer lugar, misterio. Misterio es una verdad que excede nuestra capacidad de entendimiento. Cuando nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por tanto somos poseedores de inteligencia y de voluntad, en un grado infinitamente inferior que el que tiene el Creador, pero el Creador también tiene inteligencia y voluntad. Esa inteligencia hace que nosotros permanentemente estemos en la búsqueda de la verdad. Desde que el hombre es hombre, busca conocer, busca descubrir la verdad. Y toda la filosofía, la teología, las creencias se han dado porque el hombre buscaba la verdad.
Pero la verdad sobre Dios es una verdad infinita. De tal manera que nuestra limitada capacidad intelectual no puede poseerla, no puede entenderla, pero la buscamos. Y esa verdad tiene diferentes tamaños. A veces podemos poseer, conocer cierta parte de la verdad según nuestro alcance intelectual, pero nunca lograremos entender la verdad infinita que es Dios. A esa capacidad que excede, o esa falta de capacidad de entendimiento, lo llamamos misterio. Misterio entonces es una verdad infinita que excede nuestra capacidad de entendimiento. Trinidad es Dios que expresa su única esencia o naturaleza en tres personas. Es decir, no hay diferencia entre Trinidad y Dios. Trinidad es Dios que se expresa en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué es crear? Es dar existencia a algo a partir de la nada. ¿Quién puede crear? Solo Dios. Solo Dios creó el mundo y solo Dios sigue sosteniendo al mundo creado por Él. Nosotros los seres humanos no creamos. Lo que nosotros hacemos es transformar lo creado. Por eso nunca podemos decir que alguien creó algo. Yo creé esto. Yo creé un nuevo método de locomoción terrestre, por ejemplo. No, nosotros lo creado lo transformamos, lo manipulamos y producimos algo diferente, pero no creamos. Entonces, crear es dar existencia a los seres a partir de la nada. Engendrar significa ocasionar u originar algo. Nosotros conocemos la palabra engendrar desde el punto de vista humano, cuando decimos que Pepito engendró un hijo en Mechita, producto de su unión. Ese tipo de engendrar o ese uso del verbo engendrar es diferente del que vamos a usar aquí, que aquí significa ocasionar u originar algo. Persona es la sustancia individual concreta y distinta de las demás. Lo que caracteriza a la persona es que es distinta a las demás. Yo tengo una manifestación mía por mi conducta, por mis habilidades, por mi presencia, por mis pensamientos. Eso me da una característica, esa es mi persona, la manera en que yo me presento, soy diferente y distinto de los demás. Entonces, una persona es un concepto sobre alguien o de alguien distinto de los demás. Es un concepto a propósito creado por la fe cristiana precisamente para poder explicar y entender la Santísima Trinidad. Sustancia. Esta palabra viene de tiene una raíz etimológica de latín. La primera parte, subs, significa algo que está por debajo o dentro de. Stancia viene de stare, que es estar, lo que está por debajo o dentro de algo. Es, dicho como está aquí, el ser o la naturaleza de algo que existe. Un ejemplo de cotidiano.
la Sagrada Eucaristía. Antes de la consagración, la Sagrada Escritura, la Sagrada Eucaristía es un pedazo de pan, harina de trigo más agua. Uno la ve, sí, un pancito. Pero luego de que es consagrada por el sacerdote en persona de Cristo, con la intervención del Espíritu Santo, cambia su sustancia y en vez de que su sustancia sea harina de trigo, es carne de Cristo. Esto es lo que la teología llama la transubstanciación. La sustancia harina se convierte a la sustancia carne de Cristo. Eso es sustancia, es decir, lo que es algo existente. Vamos a ver ahora qué nos dice el Antiguo Testamento sobre la Trinidad. En el Antiguo Testamento ciertamente no se habla, y en el Nuevo tampoco, cierto es, de la Trinidad como tal con ese nombre. Ojo, si alguien nos dice, óigame, dígame dónde dice Trinidad en la Biblia. No está, pero está lo que es la Trinidad, no está el término, porque el término fue creado por Tertuliano, si mal no recuerdo, ya entre el siglo III y siglo IV. Se crea ese nombre para expresar a las tres personas divinas. No se habla de la Trinidad como tal, pero sí se revela la Trinidad desde el Génesis. Y vamos a verlo. Génesis 1. Versículo 1 y versículo 2, es decir, en el principio del Génesis, en el comienzo del Génesis, ¿qué leemos? En el principio creó Dios el cielo y la tierra. Y el Espíritu de Dios, Ruá Elohim, del hebreo, Ruá significa espíritu y Elohim, Dios, aleteaba sobre las aguas. Dijo Dios, y aquí nos detenemos. Aquí están las tres personas. Dios Padre Creador, en el principio creó Dios. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, aleteaba sobre las aguas. Las dos personas. Luego decimos, dijo Dios. ¿Qué dijo Dios? Hágase las aguas, háganse los animales, háganse las plantas, hágase la luz. ¿Cómo dio existencia a esos elementos de la creación? Con la palabra. Por eso la palabra, dijo Dios, la palabra que Dios pronuncia, crea. ¿Y qué es la segunda persona de la Santísima Trinidad? Es la palabra, es el verbo, es el logos. Entonces ya en la creación, al hablar Dios y con su palabra crear algo existente, está presente esta segunda persona. Entonces ya aquí, en los dos primeros versículos de Génesis 1, vemos a Dios Padre, Dios Espíritu y Dios Hijo, que es la palabra. Por eso ustedes oirán el verbo de Dios. ¿Qué es el verbo de Dios? La palabra que crea, la palabra que actúa. Génesis 1:26. Leemos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza nuestra. Aquí clarísimo, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen como semejanza nuestra. Esto está en plural. Dios Padre no dice, hago al hombre a mi imagen
y como semejanza mía. No, dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, como semejanza nuestra. Es decir, hay más de una persona. Son las tres personas de la Trinidad que están precisamente en la creación del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el ser creado máximo de la creación. Por eso Dios le dio el poder de dominar la creación. Génesis 18, 1, 2. Aparecióse de Yahvé en la encina de Mambré. Abraham levantó los ojos y vio que había 3 hombres parados a su vera, es decir, a un costado, y dijo, Señor mío. Miren ustedes, Abraham ve que hay 3 hombres, 3 seres parados a un costado. Y él dice, Señor mío. 3 personas del Dios único, por eso dice Abraham, Señor mío, porque si no fuera un solo Dios hubiera dicho, señores míos. 3 hombres y un solo Dios. En Isaías 6, versículo 8, leemos, y percibí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá de nuestra parte? Y dije, heme aquí, envíame. Nuevamente vemos el plural de nuestra parte, es decir, quien conforma esa delegación no es una persona, son varias personas, son las 3 personas de la Santísima Trinidad. En Hebreos 1:1, el Espíritu Santo habló por los profetas. Nosotros todos, cuando recitamos el credo, cuando decimos creo en el Espíritu Santo, decimos que habló por los profetas. ¿Qué hicieron los profetas? Anunciar la venida del Salvador y denunciar los horrores que se hacían en la época del Antiguo Testamento. Pero cuando anunció la venida del Señor, lo hacía por moción del Espíritu de Dios. Esos profetas hablaban al pueblo movidos por Dios, por el Espíritu de Dios. Por eso decimos, habló el Espíritu Santo por los profetas. Los profetas prestaron su boca, pero quien hablaba, dicho de manera figurada obviamente, quienes decía que hablar, era el Espíritu Santo. Ahora sí vamos a la parte donde hay mayor conocimiento, mayor información dentro de la Sagrada Escritura sobre la Trinidad, que es en el Antiguo Testamento. Aquí ya en el dibujo, la gráfica que está en el lado izquierdo de su pantalla, no sé si de pronto sale en el lado derecho, está pues el bautismo de Jesús. En Marcos 1, 9 a 11 leemos, y sucedió que en aquellos días vino Jesús de Nazaret y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y nada más salir del agua, vio los cielos abiertos y al Espíritu que, en forma de paloma, descendía sobre él. Y se oyó una voz desde los cielos. Tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Esta frase final, hijo, amado, complacencia, son las palabras claves para entender al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Esto es lo que conocemos nosotros como la teofanía.
porque es la primera vez que en la historia de lo creado se presenta a Dios en las tres personas. El Hijo siendo bautizado, el Espíritu presentándose en forma de paloma y la voz del Padre diciendo: tú eres mi Hijo, el amado, en ti me he complacido. Y otra circunstancia excepcional también es la encarnación. En Lucas 1 del 34 y 35 leemos: María le dijo al ángel: ¿de qué modo se hará esto, pues no conozco varón? Respondió el ángel y le dijo: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá santo será llamado Hijo de Dios. Entonces, nuevamente, el Espíritu Santo desciende sobre María y el poder del Altísimo, es decir, el poder de Dios, te cubrirá con su sombra y nacerá, ese es el santo que será llamado Hijo de Dios. Nacerá en el sentido humano. Recordemos que Dios Hijo es eterno, concomitante con el Padre, de la misma naturaleza, por lo tanto existía. Pero aquí estamos dando luz al nacimiento de Dios hombre. La siguiente clase a propósito será precisamente sobre esto: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Sigamos con la Trinidad en el Nuevo Testamento. La transfiguración, ese es otro hecho bíblico, histórico, que ocurre en el monte Tabor y en el que Dios Hijo, Jesús, se transfigura, cambia su rostro en un rostro resplandeciente, fulgurante, de una luz inmensa, en el monte Tabor, rodeado de dos personas, Moisés y Elías, que dice Mateo 17, 2, 5, y se transfiguró ante ellos. Todavía estaba hablando cuando una nube de luz los cubrió y una voz desde la nube dijo: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco, escuchadle. Nuevamente, de esa voz, el Padre reconoce a Jesús, por eso está transfigurado como su Hijo, y le dice que es su amado. Es decir, hay un vínculo entre Padre e Hijo, un vínculo de amor. Esto es importantísimo. En quien me complazco. Supongamos cuando los que hemos tenido hijos, somos padres o madres, nos ponen al hijo, a la hija recién nacida y lo agarramos y lo abrazamos. ¿Y qué sentimos nosotros? Inmensamente complacido con lo que yo estoy teniendo en mis brazos. Inmensamente amoroso hacia esa criatura nueva. Y un nexo poderosísimo nos une a nosotros, padres humanos, con ese hijo nuestro. Ese es el amor y ese es el complacerse. Como ser humano, me complazco con este hijo mío. Y el Padre también dice: este es mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Ahí está el vínculo del amor. Otra circunstancia, la ascensión.
Justo antes de subir al cielo, Jesús dio este mandato a los apóstoles. Id pues y haced discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. Ahí están nuevamente en el sacramento instituido por Cristo, que es el sacramento que nos convierte en hijos de Dios. ¿Y quién hace el sacramento? ¿O en nombre de quién se da esa maravilla del sacramento del bautismo? Se lo hace en nombre de Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Noten que aquí aparentemente hay un error gramatical, porque uno hubiera dicho en nombre del Padre, coma, del Hijo y del Espíritu Santo, pero el hecho de poner y del Hijo y del Espíritu Santo, sin coma, sin separación, indica que es una sola persona, un solo ente, un solo Dios. En el Nuevo Testamento, yo diría que de los 4 evangelios, el más rico teológicamente es el de San Juan. Y en el San Juan, desde el prólogo, le dedica a explicitar qué es la Trinidad. Vamos a leer el prólogo. En el principio existía el Verbo, ya hablamos que era el Verbo, el Hijo, la palabra creadora, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada de cuanto ha sido hecho. Todo se hizo por Él, ¿por qué? Porque ¿de qué manera creó Dios? Diciendo algo, usando la palabra, usando el verbo que denotaba acción. Por eso decimos que todo se hizo por Él, y sin Él no se hizo nada. Es decir, sin la palabra, sin el Hijo, no se hubiera creado nada. Juan 1, del 1 al 3. Estos versículos proclaman la participación de Jesús en la creación, que Él es el verbo eterno de Dios, que es su palabra, y su palabra es la expresión de su pensamiento. Obviamente, no es que la palabra creadora es una palabra sonora que si alguien hubiera estado presente le hubiera oído. Simplemente es la expresión de su pensamiento, la palabra. Que Él es la imagen visible del Dios invisible. Cuando ocurre esto, cuando el Verbo se hace carne, cuando el Hijo de Dios se hace carne. Y aquí leemos, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Nadie ha visto al Dios Padre, al Creador. Sentimos la presencia, pero vieron todos nuestros antepasados, los primeros cristianos, los apóstoles, los discípulos, vieron al Verbo de Dios hecho carne, habitando con ellos. Sigamos con lo mismo, la Trinidad en el Nuevo Testamento. Jesús se declara enviado del Padre. En Juan 8:28, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy y que nada hago por mí mismo, sino que como el Padre me enseñó, así hablo. Ante una pregunta,
que hace Jesús, ¿crees tú en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es, Señor, para que crea en él? Respondió. Le dijo Jesús, sí lo has visto. El que está hablando contigo, ese es. Juan 9, 35, 37. Yo y el Padre somos uno. Juan 10, 30. Estas declaraciones del Hijo de Dios, Padre, del enviado del Padre, fueron los que en el fondo causaron la muerte de Cristo. ¿Por qué? Porque Él no murió por proclamar una doctrina ajena a los paganos, a los hebreos. No, fue por decir que Él era Dios, que Él era el Hijo de Dios, que Él y el Padre eran uno. Eso no lo podían ni lo pudieron nunca aceptar los hebreos, porque pues todos sabemos que todavía ellos, supuestamente, esperan al enviado de Dios. Eso salía completamente de sus esquemas y no podía seguir viviendo ese hombre que había tenido la osadía de declararse Dios, de ser hijo de Dios, y que Él y el Padre eran uno. Quien recibe al que yo envíe, a mí me recibe, y quien a mí me recibe, recibe al que me ha enviado. Juan 13, 20. Voy a regresar un poquito. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Creedme, yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Difícil de entender para las cosas materiales, para las cosas físicas. Si alguien ama mucho a su hijo, por ejemplo, y en un éxtasis de amor le dice, yo estoy en mi hijo y mi hijo está en mí, estará bonito como declaración de amor, pero no como realidad. Solo Dios dentro de la Santísima Trinidad puede decir yo estoy, o el Hijo puede decir yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. La acción del Espíritu Santo. Juan 16, 7. Os conviene que me vaya, porque si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio, si yo me voy, os lo enviaré. El Paráclito, nosotros hemos oído ese término muchas veces, lo entendemos como el abogado, como el protector. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, es el que guía a la iglesia, el que le da el camino a la iglesia. Por eso, la razón de haber puesto este cuadro, esta gráfica que ustedes están viendo, que indica un camino que conduce a las personas que usan ese camino a la luz. Ese conducir por el camino de la vida terrena del hombre es guiado, es iluminado por el Espíritu Santo. Y leemos en Juan 3, 16 del 13 al 15, cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, os guiará hacia toda la verdad. ¿Y por dónde nos guía? Por el camino correcto. Por eso es que nosotros, me aparto un poquito de lo que estoy leyendo, cuando tenemos alguna dificultad, cuando tenemos alguna indecisión, cuando tenemos alguna duda, e invocamos a Dios, el Espíritu Santo se hace manifiesto, se manifiesta. Y de pronto sentimos que nuestra mente se aclaró. ¿De quién es esa acción? Esa acción no es producto de mi inteligencia ni de mi experiencia.
es el Espíritu Santo el que alumbra tu camino y te guía a una buena decisión por un camino bueno y te guía siempre hacia toda la verdad, como dice Juan. Seguimos leyendo. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije, recibe de lo mío y os lo anunciará. Este pergamino que ven ustedes a la izquierda, en Google decía, yo tengo bastantes dudas de que esto era o es un pergamino del Evangelio de Juan. Pero no importa, lo importante es lo que vamos a ver inmediatamente. Juan, todo el Evangelio de Juan, que tiene dos temas centrales, la Santísima Trinidad y Jesucristo, pan de vida. Esos son los dos pilares centrales del Evangelio de Juan. Juan 5, 19, 47, Juan 6, 35, 47, voy rápido porque el tiempo viene corto. Juan 7, 16, Juan 7, 23, 34, Juan 8, 14, 19, Juan 8, 21 al 30, Juan 8, 52 al 59, Juan 10, 22 al 30, Juan 14 del 1 al 14, Juan 14 del 15 al 21, Juan 16 del 1 al 15 y Juan 17 del 1 al 26. Si quieren pueden tomar nota de estos capítulos y versículos, o mejor leerlos todos, de todo el Evangelio de Juan. Es muy rico para entender estos dos temas centrales, la Santísima Trinidad y Jesucristo, pan de vida. Entonces, tómense su tiempo y lean con tranquilidad, con pausa, meditando, haciendo lección divina, el Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver qué sabemos de la Trinidad en la tradición. Ya explicamos qué era la tradición. Ustedes ven aquí un dibujo de un personaje cuyo nombre es Arrio. Y para situarnos en lo que vamos a ver, el ambiente que hay en la época de Arrio y en la época de los primeros cristianos es una gran dificultad de entender cómo puedes primar el monoteísmo, que era la religión hebrea y la religión cristiana, y después la religión musulmana, un solo Dios. ¿Cómo puede en la religión cristiana haber tres personas divinas y seguir siendo monoteísta? La religión cristiana. Esto se convirtió en el mayor problema ideológico de la historia. Este lío de tres personas divinas y un solo Dios creó unas tremendas dificultades que las vamos a ver enseguida. Tertuliano fue el primero en hablar de la Trinidad, de estos términos, Trinidad, persona y sustancia. Estos términos ya los vimos al inicio, pero el primero fue Tertuliano, filósofo y teólogo. Tratando de entender la Trinidad, generó estos términos de persona y sustancia. Y aparece Arrio. ¿Quién es Arrio? Este es un nombre que no deben de olvidar. A este personaje no lo pueden olvidar ustedes. Arrio fue un sacerdote nacido en Alejandría, Egipto. Alejandría todavía existe, entiendo, como un puerto importante en Egipto. Un sacerdote muy inteligente
muy elocuente, gran orador, carismático, es decir, atraía a la gente, y comienza él a cuestionar la divinidad del Hijo de Dios. La divinidad, no del Hijo de Dios, perdón, la divinidad de Cristo, hombre. Y ese cuestionamiento aún permanece. Ustedes dirán, ¿cómo? ¿Sí? Existe actualmente, hoy, siglo XXI, mes de julio del año 2020, en toda la Tierra, un grupo de personas que forman una secta que es, o se los conoce como neoarrianos, es decir, nuevos arrianos, parten de la herejía de Arrio y la mantienen. Adivinen quiénes son. Si alguien dijo, los testigos de Jehová, está en lo cierto. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo fue un ser extraordinario, pero niegan su divinidad. No es Dios. ¿En qué se basan? Arrio. En Juan 14, 28, miren lo que dice aquí. Si me amaríais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Ese versículo del Evangelio de Juan es el que usó Arrio para decir que si el Hijo, si Jesús es menor que el Padre, no puede ser igual a Dios, no puede ser Dios. Arrio reconocía el valor de Jesucristo, reconocía la inmensa inteligencia, bondad y santidad de Jesús. Inclusive llegó a decir que era lo más excelso de la creación. Ah, pero cuando dijo creación, se armó pues el lío. Si es hijo de Dios, si es Dios, ¿cómo podía haber sido creado? Pero él dijo, es lo máximo, lo más excelso de la creación. Y eso generó todo un problema. Quizás voy a quitar esto de Atanasio. En la época en que Arrio y toda esta gente discutían este tema de la divinidad de Cristo, de la Santísima Trinidad, gobernaba Constantino, que fue el primer emperador o gobernador cristiano, no sé si la palabra es correcta. Se convirtió al cristianismo Constantino como producto de los constantes ruegos y oraciones de su madre Helena, Santa Helena. Y con Constantino, la religión cristiana comenzó a tener un empuje y una expansión tremenda en todo el universo. Pero Constantino, viendo todas estas discusiones, pegó un grito y dijo, basta con esto, déjense de estas cosas, vamos a resolverlo con un concilio. Primera vez, porque el primer concilio ocurrió en Jerusalén, pero se habla ya de un concilio para dilucidar, discutir todos estos temas que generaban confusión. Y convoca un concilio ecuménico. Ecuménico viene de dos raíces, oikos, que significa casa o universo, y eumenic o himénico, que significa, me olvidé, que significa habitado, de todo el universo habitado.
y convoca a todos los obispos. Y se reúnen todos los obispos en Nicea, en el año 325. En ese concilio surge Atanasio. Atanasio, joven, diácono, igualmente muy inteligente, muy elocuente, muy fácil de palabra, toma una posición contraria a Arrio. Y de todas estas discusiones, ocurren en dos concilios. En el concilio de Nicea en el año 325 y en el segundo en Constantinopla en el año 381. Constantinopla, vean ustedes que el nombre es por Constantino, como homenaje a Constantino. Y Constantinopla actualmente existe, pero con un nombre diferente, es la ciudad de Estambul, en Turquía, la ciudad más grande y muy bella, por cierto, que existe en Turquía. De estos dos concilios, Nicea y Constantinopla, surge el credo que lo conocemos como el credo largo, el credo niceno-constantinopolitano, donde inicialmente declaramos todas las verdades y de nuestra fe cristiano-católica, y especialmente en lo inicial en la Santísima Trinidad. Es bonito saber que buena parte de este credo es compartido por los hermanos separados. Obviamente no la parte que dice creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica, por obvias razones, pero en el resto es compartido por los hermanos separados. Rapidísimo, estas herejías no fueron solo la de Arrio. Vamos a ir rapidísimo para que vean ustedes lo que había. Los arrianos, los macedonios, vayan viendo que creían, los apolinaristas, los nestorianos, los agianistas, los monofisistas, y contra esas herejías se reunieron los concilios. Arrianos, Nicea; macedonios, Constantinopla; apolinaristas, Constantinopla. Recuerden esas dos fechas, 325, 381, y de los dos sale el credo niceno-constantinopolitano. Nestorianos, Éfeso; pelagianistas, Cartago; monofisistas, Calcedonia. Hasta aquí la Trinidad en la tradición. Vamos a ver la Trinidad en la teología. Primero, rápidamente, ¿qué es teología? Es la fe que trata de comprender. Nosotros tenemos una fe. Por gracia de Dios creemos, y creemos en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la teología nos hace comprender esa fe. De tal manera que no hay que tenerle temor a la palabra teología. Si nosotros amamos nuestra fe, tenemos que comprenderla. En nuestra vida humana, si nosotros amamos a alguien, ¿qué es lo que intentamos? Comprenderla. Hablando de una mujer o de un hombre. ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo amar en serio a alguien si no lo conozco, si no lo comprendo? La teología es la fe que amamos, pero tratando de comprenderla. La Trinidad, la teología sobre la Trinidad es muy fuerte en Santo Tomás de Aquino. Él es realmente el padre de la teología sobre la Trinidad, y no solamente sobre la Trinidad, sobre muchos temas, sobre las vías del conocimiento de Dios, por ejemplo. Pero no lo vamos a ver
en esta clase porque resulta ser un poco compleja la manera de él escribir y expresar su conocimiento sobre la Trinidad. Vamos a ver qué nos dice San Agustín, que fue quien, leyendo y fundamentándose en Santo Tomás de Aquino, dijo lo siguiente. Miren, esto es formidable, pónganle mucha atención, en poquitas palabras está esta verdad. Dios es la Trinidad, y la Trinidad es el único Dios verdadero, que es lo que dijimos al comienzo. No son dos cosas, Dios por acá y Trinidad por acá. Dios es la Trinidad, y la Trinidad es el único Dios verdadero. Una sola sustancia en tres personas. Las personas se diferencian por la relación que tienen entre sí. Si pueden tomarle una foto a este concepto o escribirlo, con esto lo repasan y lo reven varios días y está todo lo que es la Trinidad dicho por San Agustín. El Padre engendra al Hijo del mismo modo como la mente engendra por el pensamiento la noticia de sí mismo. Acuérdense, en la creación, Dios dijo, Dios pensó, dijimos, hágase tal y tal. Ese pensamiento, esa noticia de sí mismo, dada por la mente del Padre, es el Hijo. Y el Padre y el Hijo, al amarse entre sí, vimos también que era esto de amado y complacencia, Padre e Hijo, al amarse entre sí, generan al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es el amor entre el Padre y el Hijo. Aquí voy a hacer una pequeña nota sobre la mala costumbre que hay de decir que la Trinidad son como la familia humana. Un error tremendo porque no tienen nada que ver el hecho de un hombre y una mujer con un hijo que forman una familia. Pueden amarse mucho, pero no tienen nada que ver con la Santísima Trinidad. Entonces, cuando ustedes oigan o quieran decir que la Santísima Trinidad es como la familia, o el Día de la Familia celebrarlo porque es igual a la Trinidad, cuidado. Eso es un error tremendo. Y San Juan Pablo II escribió 3 encíclicas: Redemptor Hominis, Redentor del hombre; Dives in Misericordia, rico en misericordia; Dominus et Vivificatem, Señor y dador de vida. Esas 3 encíclicas hablan sobre el Padre, sobre el Hijo, en el orden hablan sobre el Hijo, sobre el Padre y sobre el Espíritu Santo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace algunos años, quizás en la década del 2000 al 2010, la Iglesia Católica a nivel mundial celebró durante 3 años el año del Padre, el año del Hijo y el año del Espíritu Santo. Me acuerdo que en Santa Gema, por ejemplo, se estudió profundamente estas 3 encíclicas que hablaban de las 3 personas de la Santísima Trinidad que fueron escritas por San Juan Pablo II. Ahora, la Trinidad, ¿cómo actúa en nosotros? Ya de alguna manera dijimos que cuando nosotros tenemos una duda, un problema, algo que no sabemos qué hacer, el Espíritu Santo nos alumbra el camino, nos abre
el camino y nos conduce a la verdad. Siempre y cuando estemos en gracia, ojo. Si no estamos en gracia, por más que invoquemos, no va a poder entrar en nosotros el Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo está inhabitable por Dios. Por eso nos llamamos a nosotros, según San Pablo, que somos templos del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo desaparece o no está con nosotros cuando estamos en pecado mortal. Entonces, para poder tener esa ayuda del Espíritu de Dios, tenemos que estar en gracia. El Espíritu Santo es el agente de nuestra vida de santidad. Enriquece a la iglesia con sus dones y carismas, conforta el alma con su fe y su alegría y nos da sabiduría y fortaleza. La presencia de la Trinidad produce en nosotros una transformación interior por la gracia santificante y santificadora, siendo hijos del Padre, hermanos en Cristo y santificados por el Espíritu. El Espíritu Santo va a ser objeto de dos clases, esto como información luego de la clase de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, es decir, luego de la semana que viene otra más y la tercera. 2 días dedicados a la tercera persona de la Santísima Trinidad. ¿Qué nos dice el Catecismo de la Iglesia sobre la Santísima Trinidad? No los he puesto porque todos ustedes tienen acceso al Catecismo y todo lo que el Catecismo dice está en los párrafos 232 al 267. Pero aquí hay un resumen. ¿Qué nos dice? Primero, el misterio de la Santísima Trinidad es el misterio central de la fe. Dios se revela como Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Hijo es consubstancial al Padre, es decir, tienen la misma sustancia, la misma naturaleza. El Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo en comunión. Aquí me estoy acordando de una frase maravillosa de Benedicto XVI, que dice: el Espíritu Santo es el abrazo amoroso del Padre y del Hijo. Bellísima frase y con mucho condumio, con mucho concepto. El Espíritu Santo es el abrazo amoroso del Padre y del Hijo. Veneramos un Dios en la Trinidad, o sea, Dios y Trinidad, Dios es Trinidad, no confundiendo las personas ni separando las sustancias. Una es la persona del Padre, otra la del Hijo y otra la del Espíritu Santo, pero los tres son la Trinidad que es Dios. Dios es Trinidad. Las personas divinas, inseparables en su ser, son también inseparables en su obrar, manifestando lo que les es propio en la Trinidad según sus misiones divinas. ¿Cuáles son las misiones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? La misión del Padre o la tarea del Padre, el obrar del Padre es creador, el del Hijo es redentor y el Espíritu Santo es santificador. Y con eso hemos terminado. Muchas gracias. Si alguno de ustedes eventualmente tiene alguna pregunta de algo que no quedó claro o quieren que se amplíe un poco, pongan una notita en el chat del MCC o si no en el chat, en WhatsApp, en el mío, y si yo puedo les contesto. Si conozco la respuesta, se las doy. Si no la conozco, la averiguo con alguien que realmente sepa.
de colores y nos vamos a despedir diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Nos place informarles el nombre de la ganadora del premio por participación en las clases de la Escuela de Formación. El nombre de la ganadora es Evelyn Trujillo. Si Evelyn nos está viendo, la felicitamos y nos vamos a poner de acuerdo con ella para ver qué día y a qué hora le hacemos la entrega física del libro del premio. Así que doña Evelyn espere nuestra llamada. Gracias. Movimiento de Cursillos de Cristiandad de Guayaquil presentó. Escuela de Formación en la Fe y Santidad.